Los siguientes experimentos que vas a escuchar pueden ser perturbadores. El experimento de gemelos. Uno de los experimentos más infames se realizó en el campo de concentración de Auschwitz, donde los nazis realizaron experimentos en gemelos para estudiar la genética y la herencia. En un mundo lleno de secretos oscuros y decisiones terribles, surgió un lugar que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Estamos a punto de conocer el nacimiento de un campo de concentración. Un rincón donde la crueldad y la desesperación se fusionaron en una pesadilla inimaginable. Este es un relato que, aunque tenebroso, es esencial para entender la crueldad a la que puede llegar el ser humano. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, un período en el que la sombra del mal se cierne sobre Europa. Alemania, bajo Adolf Hitler, conquistó Polonia rápida y devastadoramente. La maquinaria de guerra alemana avanzó implacablemente y dejando un rastro de destrucción. Pero esta época oscura no se caracterizó solo por la conquista territorial. Entre 1933 y 1945, Alemania inició la política oscura, una campaña para purificar la sociedad alemana. Consideraban que determinadas personas constituían una amenaza biológica para la salud de la nación. Con el pretexto de la limpieza racial y la preservación de la pureza aria, se cometieron actos inhumanos. La persecución de grupos étnicos y religiosos, especialmente judíos, alcanzó niveles de crueldad inimaginables. Los campos de concentración y los campos de exterminio se convirtieron en sinónimo de terror, y el mundo entero quedó conmocionado por tal crueldad. Para llevar a cabo estos experimentos y avanzar en su retorcida ideología, los nazis establecieron un campo de concentración en Auschwitz, ubicado en Polonia. Pero, ¿quién construyó este símbolo de horror? La construcción de Auschwitz y otros campos de concentración fue llevada a cabo por prisioneros de guerra, trabajadores forzados y civiles locales. Muchos de ellos eran polacos que, bajo la amenaza de la violencia y la muerte, se vieron obligados a construir estas instalaciones. Los experimentos se centraron en tres temas: la sobrevivencia del personal militar, las pruebas de fármacos y tratamientos, y el avance de las metas raciales e ideológicas de los nazis. En los experimentos de supervivencia militar se hicieron experimentos contra la hipotermia. Sujetos humanos fueron expuestos a temperaturas extremadamente bajas para estudiar los efectos del frío en el cuerpo. Estos experimentos llevaron a la muerte de muchas víctimas, debido a la exposición a temperaturas inhumanas. En los experimentos de altura extrema, se realizaron pruebas en prisioneros, donde los sometían a condiciones similares a las que se encontrarían en vuelos de combate a gran altitud. Estos experimentos buscaban comprender la fisiología humana en condiciones extremas, pero nuevamente, a menudo resultaron en la muerte de los sujetos. Y en un intento de encontrar una solución para la falta de agua potable en alta mar, los nazis llevaron a cabo experimentos de desalinización del agua de mar en prisioneros. Estos experimentos eran peligrosos y a menudo causaban daño renal y otros problemas de salud en los sujetos. Los nazis también realizaron pruebas en cámaras de presión para evaluar cómo el cuerpo humano reaccionaría a cambios bruscos de presión, como los que ocurren en submarinos. Estos experimentos eran potencialmente mortales y causaron la muerte de varios prisioneros. No conforme con la crueldad de estos experimentos, los nazis también realizarían experimentos para probar fármacos y tratamientos tales como la esterilización forzada, con la intención de eliminar la capacidad reproductiva de las personas. Estos experimentos se llevaron a cabo utilizando cirugía y radiación, y a menudo resultaron en daños graves y permanentes en aquellos prisioneros que no entendían qué estaba pasando. Los nazis también infectarían deliberadamente sujetos humanos con enfermedades como el tifus y la malaria, y luego se les administraron tratamientos experimentales para evaluar su eficacia. Estos experimentos, como siempre, causaron la muerte de numerosos prisioneros. Otro experimento que reflejaba la crueldad con la que se les trataba a los prisioneros fueron los experimentos de resistencia a la gangrena y las heridas de guerra. Se realizaron experimentos para probar tratamientos y métodos de prevención de la gangrena y las infecciones en heridas de guerra. Los sujetos humanos fueron heridos de manera deliberada y se les administraron diversos tratamientos, a menudo ineficaces. Estos experimentos causaron un sufrimiento inmenso a las víctimas. Los siguientes experimentos que vas a escuchar pueden ser perturbadores. El experimento de gemelos. Uno de los experimentos más infames se realizó en el campo de concentración de Auschwitz, donde los nazis realizaron experimentos en gemelos para estudiar la genética y la herencia. Muchos gemelos fueron sometidos a torturas y pruebas médicas crueles en nombre de la ciencia nazi. También en busca de la preservación de la raza arias, se realizarían los experimentos de cría selectiva. Los nazis promovieron la cría selectiva
para crear una raza superior. Estos experimentos implicaron la selección y el emparejamiento de personas con características físicas específicas para promover la pureza racial y la propagación de la supuesta raza aria. Los lavados de cerebro fueron algo que los nazis deseaban con todas sus fuerzas y llevaron a cabo experimentos para intentar controlar y cambiar la mente de las personas para que se adhirieran a la ideología nazi. Esto incluía el uso de técnicas de lavado de cerebro y psicoterapia coactiva en prisioneros y personas que se consideraba que tenían ideas políticas incorrectas. Elie Wiesel, Premio Nobel de Paz, dijo: olvidar a aquellos que murieron sería como matarlos 2 veces. A continuación verás algunos de los sobrevivientes a los experimentos nazis. Jadwiga Zido, una sobreviviente del campo de concentración de Ravensbrück, donde se le sometía a inyecciones de bacterias muy potentes. Władysława Karolewska, víctima de experimentos médicos en el campo de Ravensbrück, fue una de las 4 mujeres polacas que comparecieron como testigos de la fiscalía en el juicio a los médicos. Estas son las 4 mujeres polacas que fueron a declarar en los juicios de Nuremberg: Edward, Elizabeth y Alexander Horneman. Edward y Alexander, víctimas de los experimentos médicos con bacilos de la tuberculosis. Tristemente, ellos serían asesinados antes de la liberación del campo de concentración de Neuengamme. Jacqueline Morgenstern, de 7 años de edad, posteriormente víctima de experimentos médicos con la tuberculosis en el campo de concentración de Neuengamme, fue asesinada inmediatamente antes de la liberación del campo, el día que llegó la justicia. Tras el fin de la guerra y la derrota de la Alemania nazi, se llevaron a cabo los famosos juicios de Nuremberg, donde los médicos nazis fueron llevados ante la justicia. Aquí se hizo justicia a las víctimas de los crímenes médicos más horrendos. La mayoría de los acusados fueron declarados culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y varios recibieron penas de prisión o ejecución. Los juicios a los médicos nazis destacaron la importancia de la ética médica y establecieron principios para la investigación médica en el futuro, como el consentimiento informado y la prohibición de experimentos crueles o inhumanos en seres humanos. Estos juicios contribuyeron a sentar un precedente importante en la responsabilidad de los profesionales de la salud en casos de abusos éticos y médicos durante tiempos de conflicto, y desempeñaron un papel fundamental en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la era nazi.